buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres e Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Muy buenas, Futre233, Chem2, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con el episodio 35 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Será uno de los últimos episodios del mercado de fichajes de este verano. Ya la serie volverá en invierno, pero es que ya quedan apenas 3 días para el cierre del mercado de fichajes y las cosas en el Atleti no están ni mucho menos cerradas, porque queda todavía por ver qué pasa con Joao Félix. Vamos a ver hoy la última hora sobre su futuro. Está el Barça, el Benfica, Arabia Saudí, incluso el Liverpool parece que se podría haber sumado a una posible puja. También el tema pivote, porque según Mateo Moreto casi está descartado Højbjerg y veremos a ver si llega alguno, porque también depende de salidas como las de Llorente o Saúl. Vamos a hablar de todo ello, de Amrabat, de Carrasco, de Riquelme, que también no se cierra la puerta a su salida. Así que mercado interesante, mercado intenso también, porque se acerca el final y, como digo, no hay nada cerrado. Últimas horas del mercado y el Atlético de Madrid necesita sacar futbolistas y quiere fichar al pivote, aunque parece bastante complicada su llegada y creo que vamos a ver un mercado, un final de mercado con más protagonismo de las salidas y ojalá no haya alguna inesperada, porque hay futbolistas que deben de salir y el objetivo es que lo hagan, pero también podría haber alguna oferta jugosa por algún futbolista importante y ya sabemos cómo funciona el Atlético de Madrid, nos lo deja Diego Pablo Simeone claro en cada rueda de prensa que va a tener miedo hasta el último momento y que ojalá estuviese la plantilla, perdón, cerrada. Vamos con este episodio del mercado de fichajes, no sin antes recordaros que tenéis disponibles los parches de Padres e Hijos, tenéis aquí el modelo y los precios, podéis contactarnos por correo electrónico de padresehijoscontacto@gmail.com, también por Twitter o por Instagram, estamos siempre atentos a lo que nos digáis. Así que empezamos con este episodio 35 de la serie del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Y vamos a empezar con el tema Joao Félix, porque han salido muchísimas cosas. Por ejemplo, Fabrizio Romano empezó los últimos días diciendo que si Joao Félix no se va al Barça, se irá a Arabia Saudí, que es algo que ya comentaban en AS, Javi Gómez también lo dijo en DAZN, pero es que también lo ha confirmado Mateo Moreto y Diego Campoy en un artículo en Relevo. Han dicho que Joao Félix ya ha alquilado su casa en Madrid, cuenta con que no va a volver a jugar en el Atlético de Madrid y que si no sale lo del Barça ya tiene un acuerdo para irse a Arabia Saudí. Veremos a ver si esa salida al fútbol árabe sería a través de una cesión o un traspaso, porque el Atleti, si se iba a Arabia Saudí, Joao no quería un traspaso, una cesión, perdón, quería un traspaso porque cree que ahí el portugués se podría devaluar. Sin embargo, también hay que estar atentos a lo que pasa con el Barça o con el Benfica, porque en el caso del equipo portugués, el otro día comentaba Jesús Colina Nas que el Benfica está trabajando de forma bastante sigilosa por Joao Félix, ha hablado con su entorno, le está intentando convencer de que puede ser un buen destino a final de mercado, incluso pueden intentar una cesión, pero el Barça es el destino favorito de Joao Félix. También hay que decir que en el Barça, según comentaban en el Mundo Deportivo en las últimas horas, están intentando sacar delanteros, veremos a Abde, veremos a Ansu Fati, y solo entonces, cuando salga un delantero del Barça, podría incluso el Barça intentar el fichaje de Joao Félix. El culebrón de Joao esperemos que llegue a su fin el último día del mercado porque luego podría continuar si al final se tiene que quedar, aunque tiene ese plazo de 20 días para hacer una oferta el fútbol árabe y la opción del Fútbol Club Barcelona parece complicada porque para que llegue Joao las condiciones económicas deben de ser muy positivas para el conjunto catalán, no quieren pagar una cuota de cesión a la cual se remite el Atlético de Madrid y también hablan de que debería salir algún futbolista en esa zona ofensiva del Fútbol Club Barcelona. Desde AS apuntan a que el Benfica lo intentará hasta el último momento, pero hace un par de semanas os hablamos de que en Inglaterra podría haber un equipo interesado en él, que en el resto de episodios del mercado de fichajes siempre hemos dicho a ver si al final ese equipo de Inglaterra en los últimos días de mercado lo intenta y ahora, según Sky Sport y Abola, ese equipo sería el Liverpool, que tiene la posible salida de Mohamed Salah y parecen que han identificado a Joao Félix como un posible sustituto. Sí, hay Eso que ahora es interés, aunque en esta noticia Sky Sports hablan de una negociación en marcha. Ahí tenéis el pantallazo de ese 9 de agosto, hace 20 días que comentamos ese club inglés que podía estar interesado en Joao Félix. Y, como dice Diego, tanto en Abola como en Sky Sports, desde Portugal y desde Inglaterra, dicen que si Salah se va a Arabia Saudí, tiene el Liverpool identificado a Joao Félix como su posible sustituto. Así que quizás el Liverpool se suma a Benfica, a Arabia Saudí, al Barça. Veremos a ver si hay algún equipo más interesado para conseguir a Joao Félix antes del cierre de mercado. Hay que recordar que para el Liverpool el mercado se cierra el 1 de septiembre, es decir, que no podrían fijarse en Joao como en Arabia Saudí pasado ese día. Claro, lo que comentan en esta noticia que el Liverpool ya ha contactado con el Atlético de Madrid y habría negociaciones, unas negociaciones de las cuales no se ha comentado absolutamente nada en España y también si al final el Liverpool se decantase por Joao Félix se podría abrir la forma
o la vía de un traspaso. Y más si Mohamed Salah decide salirse, a lo mejor entra a una cesión con una opción de compra obligatoria. Pero bueno, vamos a esperar un poco a ver si salen más noticias respecto al Liverpool y se suma ese interés que sería bastante positivo para el Atlético de Madrid. Sí, porque aquí en España no ha salido nada. O sea, todo ha salido desde Portugal y desde Inglaterra, pero en España no han confirmado esta información del Liverpool y de Joao Félix. Así que quedan unos pocos días para ver qué pasa con Joao. Y si no se acaba este culebrón el 1 de septiembre, veremos a ver hasta el 20 qué pasa con Joao en clave Arabia Saudí. También, es otro de los culebrones hasta el final del mercado, dentro de 3 días, el de Carrasco. Y es que cada día salen más informaciones sobre su futuro y el de y su que podría estar ligado a su futuro a Arabia Saudí. Primero, en el medio árabe Al-Qas Channel decían que el Al-Shabaab está cerca de llegar a un acuerdo con Yannick Carrasco, y Mateo Moreto en relevo decía que es verdad que hay contactos entre Al-Shabaab y el entorno de Carrasco, gracias Jorge Álvarez por el follow, pero esto no estaría tan avanzado como se quiere hacer ver desde Arabia Saudí. Además, el Atleti no ha recibido ninguna oferta aún, según Mateo Moreto, aunque en el larguero ayer Talavera decía que hay un futbolista que tiene las maletas hechas y apuntaba que era Yannick Carrasco. Y lo de Carrasco y Arabia parece que se puede concretar en estos últimos días. También ayer en el Desmarque, en el programa nocturno, Rubén Uría comentaba que Carrasco tenía esa oferta de Arabia Saudí. Luego también hablaba Rubén de que había otro futbolista del Atlético de Madrid que iba a recibir una oferta por parte de Arabia. Lo único que en ese jugador sí que estarían dispuestos a pagar una gran cantidad. No desveló el nombre del futbolista. Y Carrasco ya son varias las informaciones que hablan de que podría salir rumbo a Arabia. La cantidad, pues no se ha, vamos, no se ha desvelado cuánto dinero podrían ofrecer al Atlético de Madrid. Luego imagino que al jugador le ofrezcan un gran salario, que es lo que hace que se piense esa posible marcha a Arabia. Y en el Atlético de Madrid está el tema de que Carrasco acaba contrato la próxima temporada, pero vamos, si no es una gran oferta, yo no veo el sentido en vender a Carrasco para que te den 9 millones de euros. Creo que una temporada de Carrasco, aunque ha empezado muy mal, vale más que esos 9 millones de euros, que seguramente si venden a Carrasco por una cifra pequeña, creo que ese dinero, como siempre, desaparecerá y no se invertirá en un fichaje, porque si me dices que lo de Carrasco abre la puerta del pivote o sirve para traer a otro futbolista, ahí es igual cuando hay que pensárselo, siempre que venga alguien. Para que se vaya Carrasco y no venga absolutamente nadie, yo no encuentro sentido al hincapié en sacar al jugador. Y parece lo Otra más cosa, el club que tenga sus intereses. Parece lo más probable. Lo último que comentas es que vendan a Carrasco y no venga nadie, porque también, además de Carrasco, se habla de Joao, de esa salida de Joao, que podría dar entrada a un pivote, pero también Mateo Moreto ha dicho en relevo, al igual que Diego Campoy, que si sale Joao Félix no va a venir ese pivote, tendrían que salir dos jugadores más. Ahora hablaremos de eso, porque Simeone, también según comentaban en AS, parece que ya se ha resignado a que no va a venir ningún pivote, a que no va a llegar ningún fichaje. Lo único que con lo que se cuenta es con la salida de Joao Félix, y veremos también porque Simeone también lo dejó claro en la rueda de prensa posterior a ese Rayo 0 Atlético Madrid 7, que tiene miedo, que está asustado de que Arabia Saudí venga por un jugador. También lo dejó claro, por cierto, ante el Betis, después del partido ante el Betis, que, oye, podía venir cualquier equipo de Arabia Saudí y llevarse a un jugador importante para Simeone. Así que, bueno, también, por ejemplo, Pablo Egea en Radio Marca decía que el otro día lo que dijo Simeone de que no cuentan con la llegada de ningún pivote era para que PSG y Tottenham rebajarán las pretensiones por Højbjerg y por Berratti, pero no sé yo si esto está más sacado de la manga o si el Atlético de Madrid tiene esa estrategia, que yo no lo veo. Pues no lo sé, porque Marca ya sabemos cómo funciona. Al final es un medio que recibe muchas filtraciones por parte del Atlético de Madrid, pero aquí no sé yo lo de una estrategia. Berratti, ahora hablaremos de él, pero lo tiene hecho con el fútbol catarí. Y luego lo de Højbjerg, que también lo comentaremos, pero según Mateo Moreto está casi descartado porque para que venga tiene que salir Joao Félix y otros dos futbolistas. Entre ellos se podría encontrar Marcos Llorente o Saúl. Así que la llegada de un pivote parece compleja porque deben de salir jugadores, luego que haya un equipo que acepte una oferta a la baja o también la vía de la cesión, pero ahora mismo yo creo que no hay mucho optimismo en el Atlético de Madrid. Ojalá se consiga solucionar este tema, que pueda llegar ese pivote, pero también sin que salgan jugadores importantes, porque igual traemos al pivote y lamentamos más la pérdida de otro futbolista. Y es que, como comentaban en relevo, además de Joao Félix, tiene que salir otro jugador. Decían que la salida de Joao Félix antes del mercado del cierre de mercado aquí en Europa no habría la posibilidad de fichar a un pivote, y que para fichar a un pivote, a un 5, el Atleti necesita que o Llorente o Saúl salgan. Es decir, si llega una oferta
por Saúl o por Marcos Llorente, entonces el Atleti podría aceptar y entonces ya podría fichar a un centrocampista. Esto es lo que comentan tanto Diego Campoy como Mateo Moreto en relevo, y es algo que, bueno, también se suma un poco a la planificación deportiva del Atlético de Madrid, en que es verdad que Gilmarín hace varias semanas dijo en un comunicado que tenían que salir 2 jugadores para dar entrada a un pivote, luego en otros medios decían que solo Joao Félix podía dar entrada ya al pivote, pero es que tienen que salir un centrocampista para que llegue ese 5. Eso es, tendría que salir un jugador en el centro del campo y en el caso de relevo hablan de que podría ser Saúl, Marcos Llorente. Ya sabemos que ambos tuvieron ofertas por parte de Arabia Saudí, que no fueron a más, y ahora viene un Saúl de hacer un grandísimo partido el día de ayer en Vallecas y un Marcos Llorente que igual no tiene tanto protagonismo, no es tan indiscutible como otros años, pero que ha demostrado que desde el banquillo puede ser un jugador muy importante. A mí el futbolista que más veo fuera del Atlético de Madrid es Alemar, aparte de por su irregularidad, será buen jugador, tiene mucha clase, tiene calidad, me parece muy bien, pero cuántos partidos ha rendido a un gran nivel Tomás Lemar, y esto sumado a algo importantísimo en esto del fútbol, que son las lesiones, pero tampoco va a tener ningún tipo de oferta y por ello veo complicado la salida de un medio centro para que llegue un pivote. Y también lo estáis poniendo por el chat, que es verdad, es el aniversario de afiliación con Twitch, un Muchísimas gracias evento que hace por, Twitch de vez en cuando y ha tocado en el día de hoy. muchísimas gracias por Haremos un vuestras año felicitaciones. o Sí, sí. dos, seguramente ya. Ya hacemos aniversario, así que muchas gracias por vuestras felicitaciones. Y como dice Diego, yo la verdad es que veo complicado que llegue una oferta por Llorente o por Saúl. Si no ha llegado ya o ha llegado el fútbol árabe y la han rechazado, veo complicado que salgan y que de entrada un pivote. ¿Cuál podría ser ese 5, ese centrocampista que pide Simeone? Berratti puede que ya no sea, porque Mateo Moreto en relevo comentaba que está cerca de irse a un club que no es el Atlético de Madrid, y ya Fabrizio Romano comentaba y confirmaba que ese equipo es el Al Arabi de Qatar, que ya ha hecho una oferta formal al PSG por Berratti. Ya hay negociaciones con el propio PSG y con el jugador, e incluso comenta que es verdad que Berratti ya tenía un acuerdo con Arabia Saudí, con el Al Hilal, pero el PSG rechazó 2 ofertas y esto ha hecho que el Al Arabi fuera ya en serio a por Berratti, y que de hecho puede estar bastante cerca en las conversaciones. Si no llegan ofertas de clubes europeos, parece que será el destino de Berratti. Sí, aparte que ya sabemos la relación del Paris Saint-Germain con Qatar, porque ahí también habrá intereses entre el club francés y el club catarí. Luego la oferta no creo que sea muy lejana económicamente para el futbolista y sí que hay optimismo como no lo hubo cuando estaba el Al Hilal de por medio, que llegó a un acuerdo con Marco Berratti, pero no llegaban las pretensiones económicas del Paris Saint-Germain a las que sí que parece que puede llegar el Al Arabi. También mantienen que si al final no, no sale lo del Al Arabi y recibe Marco Verratti una oferta de algún equipo importante de Europa, es igual lo que puede cambiar las tornas. Pero claro, ese equipo europeo tiene que poner lo que ofrecen desde Qatar, algo a lo que el Atlético de Madrid estamos viendo que puede haber problemas para traer un pivote no de grandísimo nivel o de un gran precio, así como para traer a Marco Verratti. Marca este verano siempre ha comentado 2 nombres, el de Berratti y el de Højbjerg. Y vamos a hablar de Højbjerg porque Mateo Moreto acaba de decir ahora hace unos minutos ahí en relevo, en directo, que está casi descartado por parte del Atlético de Madrid porque es que no sale nadie. Si no sale nadie en el centro del campo, no llegará Højbjerg. Además, añade que si no viene Højbjerg, no va a venir nadie para el pivote. Es decir, el objetivo era Højbjerg y si no viene Højbjerg, no llega nadie para el centro del campo. Y luego también tenemos que hablar del Manchester United porque desde Inglaterra ha llegado la información, desde Jason Bart de Telegraph, diciendo que el United estaría pensando en hacer un movimiento sorpresa por Højbjerg. Es decir, podría posicionarse como rival del Atlético de Madrid si finalmente el Atleti va en serio por Højbjerg a final de mercado. El Tottenham, comenta este periodista, aceptó, y esto también entra en contraposición con lo que se comentaba desde España, el Tottenham aceptó una oferta de 35 millones de euros del Atlético de Madrid, pero el fichaje no se llevó a cabo por no llegar a un acuerdo con el futbolista. Como digo, es algo que está totalmente contrario a lo que se comentaba desde España. Sobre todo Mateo ha dicho siempre que ya hay acuerdo entre Højbjerg y el Atlético de Madrid y lo que fallaba era el acuerdo con el club. Yo no doy mucha fiabilidad a esta noticia porque creo que ha sido totalmente distinto. Con el que ha habido acuerdo es con el jugador y con el que no ha habido acuerdo es con el Tottenham. Si hubiese acuerdo con el Tottenham, el futbolista llevaría aquí muchísimo tiempo, por mucho que digan que no ha habido acuerdo con él. Con Højbjerg lleva cerrado todos desde julio. El problema es que el Atlético de Madrid ha hecho 2 ofertas y la máxima no llegaba ni a los 25 millones de euros. ¿Cómo va a pagar el Atlético de Madrid 35 millones al Tottenham por Højbjerg, un futbolista que ha estado muy cerca? Ya comentábamos en las últimas semanas que se estaba poniendo al danés cara de Thiago Motta 2.0 y parece que así será un jugador
que tenía todo hecho con el Atlético de Madrid, que por el problema que tiene el club de no dar salidas a los jugadores que deben de salir, al final no va a llegar un Højbjerg que podría ser muy necesario para el centro del campo, porque Barrios está jugando a un grandísimo nivel, luego también está Coque, pero la temporada es muy larga, hay Champions, se juega a otro ritmo y para nosotros es fundamental haber traído un pivote. Ojalá lo solucionen en estas últimas horas de mercado, pero parece algo bastante complejo. Otra opción que siempre se ha manejado durante el verano es la de Amrabat y que podría aumentar sus probabilidades después de que no vaya por Højbjerg, aunque, como hemos dicho, Mateo dice que si no llega Højbjerg no va a llegar nadie. Pero desde Italia, sobre todo Giacomo Jacobellis, comentaba en Tuttomercato Web que ahora mismo el Atleti se ha vuelto a interesar en Amrabat, además de Manchester United, Juventus y Nápoles, son los 4 equipos más interesados en el mediocentro, y que ahora mismo se estaría barajando una cesión, ya que también, según comentaban en Corriere dello Sport hace unos días, parece que la Fiorentina ha rebajado mucho sus pretensiones. Recordemos que pedía a principio de verano unos 30 millones de euros. Ha rebajado esas pretensiones y ahora estaría incluso dispuesta a dejar salir y considerarán cualquier oferta que llegue por Amrabat, incluso cesiones con opción de compra, que es algo que yo creo que facilita mucho las cosas al Atlético de Madrid. Pero claro, si ya no quieres ir a por Højbjerg y no, si no vas a por Højbjerg, no vas a por nadie, supongo que esta opción se desbarataría también. Claro, si es cierto lo que comenta Mateo, que no se valora otro mediocentro que no sea Højbjerg, ahí es cuando ya esto no coge fuerza, porque también hay que decir que Mateo hace unos días comentó que el Atlético de Madrid estaba barajando otros mediocentros aparte de Højbjerg, opciones más secundarias que el danés por si acaso fallaba, pero hoy la noticia que comentaba Mateo, las cosas del mercado ya sabemos que cambian bastante rápido, podría no valorar a nadie si no acaba llegando Højbjerg. La vía de una cesión con opción de compra es la única que veo viable y aún así también tiene que salir algún futbolista porque el Atlético de Madrid siempre dice lo mismo, lo del límite salarial es algo que tendrás que creer al club porque es algo que no se puede demostrar, no son públicos esos números de límite salarial, al final es lo que diga el club, o también como comentó Marca, a filtración del propio club, y a lo mejor si se da alguna salida, pues se puede llegar a un acuerdo con la Fiorentina que quiere sacar al jugador porque no está entrenando, no está en la dinámica del equipo y podría ser un problema para el club y otra oferta a la desesperada podría llegar que aceptase tanto la Fiorentina y el Atlético de Madrid cumplir con esas expectativas y esa promesa que se hizo a Simeone. Pero para ello, volvemos a lo de siempre, tienen que salir jugadores. Es que si no vas a fichar a Højbjerg y puedes conseguir una cesión con opción de compra de Amrabat, a mí me parecería una buena operación. Pero claro, veremos a ver qué ocurre de aquí al final del mercado y qué pasa con el tema del pivote, también con las salidas. Hemos hablado antes de Joao, que es la salida más probable, de Carrasco, que todavía no está cerrada su puerta, pero es que tampoco está cerrada la puerta de Rodrigo Riquelme. Y es que, según ha comentado Mateo Moreto, el Betis está siguiendo aún a Rodrigo Riquelme. Hay que recordar que ya este verano se interesó mucho por él, además de otros muchos equipos, según comentaban en Marca, pero que el Atleti pedía 30 millones y el Betis obviamente no llegaba a esas pretensiones. Sin embargo, veremos a ver si el Atleti rebaja un poco, si puede incluso intentar una cesión, porque de momento no está teniendo muchos minutos estos primeros partidos, es lo que ha comentado también Mateo Moreto, pero que su salida no está descartada en el Atlético de Madrid aún. Al final tendrá que salir el que no lo debe hacer por ningún medio. Estaba claro, Riquelme va a estar en la posición de Lemar, en el centro del campo, y sería un grandísimo error vender a Riquelme, que no está teniendo minutos en este comienzo. Así es, no está jugando mucho. Creo que ayer también el partido, los cambios se hicieron bien y era un poco lo que pedía el encuentro, pero estoy convencido de que Riquelme si se queda va a tener minutos, porque es muy bueno y gusta al Cholo. El problema, que entren las prisas, sobre todo que el club quiera vender a algún futbolista para hacer caja y que veamos como principal perjudicado a Riquelme, porque luego la vía de la cesión, según informaciones, el jugador la había descartado y era Atlético de Madrid o salir traspasado porque no quería una nueva cesión. Ojalá esto no prospere, que no salga Riquelme del Atlético de Madrid porque estoy convencido de que si se queda va a tener minutos y va a ser un jugador importante. Lo único que creo que hay que tener calma, lo único que siempre hay mucha impaciencia, igual que Javi Galán, no os preocupéis, acabará teniendo los minutos necesarios y acabará incluso igual siendo hasta importante para el Atlético de Madrid, pero acabamos de empezar la liga. A diferencia de otras temporadas, la plantilla es muy larga. Cuando hemos tenido 25 jugadores en plantilla, el Atlético de Madrid con Simeone siempre ha tenido plantillas cortas y por primera vez tenemos una plantilla de 25 jugadores. Obviamente todos no pueden jugar, pero ahora en 2 semanas empieza la Champions, que si también hay que ir con las elecciones,
Ya sabemos cómo va el tema selecciones, que por desgracia siempre viene algún lesionado, más la lista que ya tiene el Atlético de Madrid. Y yo, vamos, vería una cagada a sacar a Riquelme, al igual que cuando se hablaba de Lino. Totalmente de acuerdo. Gracias, Carluni, por el follow. Vamos a dejar a un lado en este episodio ya los fichajes, vamos a ir a más noticias. Pero como decís ahí en el chat, está todo muy contradictorio, muy lioso. La verdad es que es complicado hacerse una idea del mercado del Atlético de Madrid. Nosotros aquí siempre en esta serie intentamos traer toda la información, pero es verdad que muchas veces colisionan entre esas informaciones y es complicado hacerse una idea de lo que quiere o lo que puede hacer el Atlético de Madrid en el mercado de fichajes. Así que vamos con más noticias porque ayer, además del Atlético de Madrid, por cierto, tenéis ese análisis en el canal, en De Padres Hijos, dejaremos una tarjetita aquí arriba. Antes de ese Rayo 0 Atleti 7, hubo un partido, el del Alavés, ante el Getafe, que perdió el Alavés por 1-0, y en el que debutó ya Samu Morodion, salió en la segunda parte. Y vamos a escuchar un poco las palabras de Luis García Plaza antes de ese partido, antes del Getafe Alavés, sobre Samu y lo que significa para él este delantero, lo que puede ser de cara al futuro y sus características. Es un jugador con un físico privilegiado. Vamos, yo creo que es un chico que ya lo veréis, te impone nada más verlo. Un chaval grande, fuerte, rápido, con muchas ganas de aprender, de luchar, y creo que va a ser un jugadorazo en un futuro. Ahora tiene 19 años. Incluso he hablado con Santideni, al que mando un abrazo, nos ha hablado de él, pues eso, que tiene que mejorar en aspectos de juego, porque es normal, pero no él. Es raro encontrar un chico con 19 años que sepa bien todo lo que hace en el campo de fútbol, pero tiene unas condiciones innatas, físicas tremendas, y creo que es una gran incorporación, nos da algo diferente a lo que teníamos, porque es un jugador con mucho, por ejemplo, de la envergadura de Quique, del físico de Quique, pero con mucho más espacio, con capacidad de correr y mantener una intensidad alta al espacio, y creo que eso nos va a venir muy bien. O sea que bienvenido y a disputar el puesto. Ahí tenemos jugadores y pues ya iremos escogiendo a ver. Sí que es verdad que, lo digo, pues todo nuevo para él, no le han pasado muchas cosas. Es un chaval que lleva tiempo en Granada, de pronto ¡pum!, se va a Madrid y de pronto ¡pum!, para acá. Entonces muchos cambios en su vida en poco tiempo, pero bueno, nos parece un chaval bastante asentado y nosotros le vamos a ayudar a que pueda estar lo más feliz posible con nosotros. Me gusta mucho escuchar a Luis García Plaza en rueda de prensa. Creo que es un entrenador que tiene las cosas claras, que habla muy claro también a la prensa, a los periodistas. Y aquí yo creo que describe de forma perfecta, magistral, lo que es Samu Morodion y lo que espera de él, siendo un chaval de 19 años con esas características. Es muy buen entrenador Luis García Plaza, tiene mucho mérito lo que ha conseguido, ya son muchos ascensos conseguidos y no es nada fácil, y creo que Samu ha ido a un muy buen destino, al igual que cuando salió la cesión de Juliano. Creo que con Luis García Plaza, luego en el Alavés, que puede tener minutos, son muy buenas opciones para los dos futbolistas. Lo único que lo de Juliano comenzó con ese imprevisto, que ojalá se recupere cuanto antes y pueda hacer una dupla junto con Samu. Ayer fue su debut contra el Getafe, entró a partir del minuto 70. Estuve viendo el partido y la verdad que poco pudo hacer, no se le dieron casi balones. En el rato que estuvo sobre el campo tuvo mucho más el balón el Getafe. Luego llegó ese penalti con el gol de Borja Mayoral. Pasó bastante desapercibido, pero al final son sus primeros minutos y no creo que fuese culpa suya. Lo que necesita Samu, y algo que buscó constantemente en el rato que estuvo, balones al espacio. Lo único que no tuvo la suerte de correr ninguno de ellos. Incluso hubo una de Miguel de la Fuente que se desmarcó muy bien. Lo único que consiguió hacer un recorte, buscó un disparo que salió arriba. Hay que ir con calma con Samu. Lo que dice Luis García Plaza, tiene 19 años, paciencia con él, que tiene muy buena pinta. A pesar de que se pida calma con Samu, él mismo es ambicioso. Vamos a escuchar la cifra de goles que se ha marcado él para esta temporada. ¿Marca reto de goles? ¿Alguna cifra? Bueno, depende. Como vayan pasando las semanas, pues veremos la cifra que me pongo. Pero bueno, yo siempre soy un jugador muy ambicioso y bueno, me he puesto la meta de 10-15 goles este año. Sé que es difícil, pero confío en mis capacidades y bueno, ojalá. Entre 10 y 15 goles se marca Samu, que para mí son números ambiciosos para un debutante en primera división con tan solo 19 años, que viene de primera Real Federación. De segunda. De segunda, es verdad, de segunda Real De Federación. segunda, de segunda, donde marcó 18 goles, más otros 4 en el playoff de ascenso, 4 goles en 4 partidos. Y sí, si consigue esas cifras, bueno, serían espectaculares. 10-15 goles, debut en primera división con 19 años. Sería excelente y ojalá Samu consiga ese objetivo.
Un Samu que también ha explicado un poco por qué ha escogido al Alavés. Dice que es el equipo que más se ha interesado por él, que más ha demostrado que le interesaba desde el primer minuto. Así que también le deseamos mucha suerte a Samu. Y mucha suerte también para Juliano, que ya se está recuperando de esa lesión. Aquí vemos las imágenes de él llegando al campo del Getafe para visitar a sus compañeros. Y la verdad es que lo han recibido con mucho cariño. Como decimos, le deseamos mucha suerte a Juliano porque es una lesión bastante complicada. Y a ver si puede compartir la delantera en algún momento con Samu durante esta temporada. Parece complicado, pero puede llegar. Sí, pero bueno, al final es una lesión que parecía más al principio, luego se ha hablado de que los tiempos de recuperación pueden ser menores y a ver si se recupera, que seguro que sí, porque el Cholito es un guerrero y tengo muchas ganas de ver a Juliano. Tiene muy buena pinta de los delanteros que hay en la cantera, aparte de los que vienen ahora, de Abde, de Niño, de los que ya han dado ese paso que han estado jugando en el fútbol profesional, junto con Carlos Martín, creo que es de lo más interesante que tiene el Atleti. Sí, de hecho, a continuación, en un ratito hablaremos también del B, que ganó su partido de debut en Primera de Federación. Pero antes, bueno, si os está gustando este vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeos de padres a hijos, perdón, y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Ya estamos a puntito de los 5.000 suscriptores, así que, oye, si te suscribes ahora, quizás eres el suscriptor número 5.000 de padres a hijos y tienes ahí ese honor. Vamos con cositas del partido de ayer, cositas que nos quedamos un poco sin comentarlas en el análisis de ayer en De Padres e Hijos. Lo primero, este comunicado de la Federación de Peñas del Rayo Vallecano. Piden al club que se adhiera al convenio de 300 entradas a 30 euros para los aficionados a visitantes y dicen textualmente para que no se repita lo que ha ocurrido este fin de semana con el Atlético de Madrid. Hay que recordar que el Rayo no está en ese convenio y están pidiendo a gritos que se metan porque la verdad es que me parece un poco injusto que haya muchísimos equipos, la mayoría de equipos, que tengan este convenio y equipos como el Rayo, que es por culpa del dirigente, no pueden estar ahí. Así es un problema del club. Aquí la afición lo deja claro, quiere afición visitante porque creo que es bonito el ambiente que se crea cuando hay afición visitante. Lo vemos en la Premier, lo vemos en la Bundesliga, donde hay muchísima gente. Luego esa gente va con precios económicos, algo que ha hecho bien la Liga al conseguir ese acuerdo, que hay un precio máximo de 30 euros, pero el Rayo Vallecano no quiso estar en él por decisión de sus directivos, que ahí al final lo que van a querer es que en partidos grandes contra el Atlético de Madrid, contra el Barça, contra el Real Madrid, subir el precio de las entradas y no tener esa zona visitante que pueden ir mucho más barato. Así que ojalá rectifiquen y se unan a esos equipos que sí que lo aceptaron. Después del partido de ayer hablaron para los micrófonos de Movistar tanto Griezmann como Nahuel Molina. El argentino, sobre sus sensaciones tras volver de esa lesión, dice que está bien, que está feliz por volver porque se perdió la pretemporada, pero está contento de sumar minutos de nuevo. Hay que decir que jugó los 90 minutos, algo también que puede llegar a ser sorprendente porque venía de esa lesión, pero lo hizo muy bien y marcó incluso ese, creo que es quinto gol en 14 partidos, en los últimos 14 partidos de Nahuel Molina por parte de Antoine Griezmann. Sí, o 12. Dije yo ayer 14, pero creo que igual son 12. Griezmann, por su parte, decía que sobre su primer gol dice, leo textualmente, no estuve muy bien en el primer partido, hoy me encontré mejor y quiero seguir ayudando al equipo. Y sobre el buen arranque que ha tenido el Atleti, dice, estamos trabajando muy bien, nos ha costado en los dos primeros partidos, quizá por el cansancio de los viajes. El año pasado perdimos muchos puntos al principio y queríamos ganar ya bien. Y por cierto, también, ya que estamos con el partido de ayer, hay que recordar el dato que daba Atlético Stats en Twitter. En 2023, el Atleti es el segundo equipo con más goles a favor de las 5 grandes ligas. Está solo por detrás del Borussia Dortmund, que acumula 60 goles en 2023. El Atleti está segundo con 57, por delante incluso del Manchester City con 53 goles, así que es un datazo. Claro, y es normal porque el Atlético de Madrid, no me canso de decirlo, es un equipo que genera muchísimo. Y también fíjate los partidos que ha habido, aunque hayan sido sacados adelante, que también te quedaba la sensación, no hemos conseguido matar el partido, que esa cifra podría ser mayor, pero el Atlético de Madrid hace un fútbol muy alegre, que va al ataque, que no tiene miedo. Y desde enero es un equipo que da gusto ver, salvo el otro día en Sevilla que fue un desastre, pero la dinámica es muy buena. Ojalá siga así el Atlético de Madrid y luego es clave recuperar a jugadores como Nahuel Molina, que su debut en esta temporada fue como si no hubiese estado lesionado, y luego un Griezmann que va encontrándose con sí mismo, siendo decisivo y pasando el juego del Atlético de Madrid por él, aunque hay que decir que fue un partidazo de todos los jugadores del Atlético de Madrid y eso ha hecho que estén en el 11 ideal de Juescore. Sí, aquí tenemos el 11, Nahuel Molina, Mario Hermoso, Saúl Ñíguez, Rodrigo de Paul y Griezmann. Son 5 jugadores del Atlético de Madrid en el 11 ideal de Juescore, que hay que recordar que Juescore se basa en datos, en estadísticas de cada jugador, y vemos, por ejemplo, también que Saúl es el MVP de la Liga. Si contamos todas las puntuaciones, Saúl es el que mayor puntuación tiene y es elegido entonces el MVP de la Liga en esta jornada 3. Claro, aquí esto no es algo
que queda la opinión de cada uno, que sea subjetivo, es totalmente objetivo, se basa en estadísticas, imagino que recuperaciones, pases acertados, asistencias, goles, y ahí vemos que el Atlético de Madrid tiene muchísimo protagonismo, y luego lo que comenta Dani, Saúl Ñíguez como el mejor jugador de la liga, según JueScore en la jornada 3. No recuerdo a un equipo que tuviera tantos jugadores en un mismo once ideal de la jornada, así que, oye, también demuestra el partidazo que hizo ayer el Atlético de Madrid. Un partido en el que se enfrentó el Atleti al Pacha Espino, que recogemos un poco también sus declaraciones que hizo en la previa del partido en una entrevista para ABC y dijo: soñaba con jugar en el Atleti, es lo más parecido a Uruguay, crecí viendo a Godín, a Cebolla allí en el Atleti, así que el Pacha Espino, que es un jugador que ya el año pasado se relacionó mucho con el Atleti, que sonó mucho para ese lateral izquierdo, no terminó viniendo, se fue al Rayo Vallecano, pero él comenta y afirma que sueña o soñaba con jugar en el Atleti. No es la primera vez que el Pacha Espino deja caer que le habría gustado jugar en el Atlético de Madrid, incluso se relacionó al jugador. Creo que no da el nivel para el Atlético de Madrid, me parece un buen fichaje para el Rayo Vallecano, lo ha hecho muy bien con el Cádiz, pero bueno, creo que su nivel está bastante lejos de la élite. Vamos con los partidos tanto del Atlético de Madrid B como del femenino. Empezamos por el B porque es partido oficial, ya su debut de Primera Real Federación, y hay que comentar esos dos golazos: Atlético de Madrid B 2, Antequera 0, golazos de Diego Brí y de Abde. El primero de Diego Brí, una vaselina espectacular, con el portero algo adelantado, es verdad, que podía haber hecho algo más el portero de la Antequera, pero luego el golazo de Abde también, en la segunda mitad, con ese sprint, ese regate en velocidad, y dejando sentado al defensor de la Antequera. A mí me recordó mucho esa jugada a la de Messi a Boateng. Es un golazo espectacular y habla muy bien del futuro que tiene Abde, tanto Abde como Diego Brí. Abde tiene muy buena pinta y luego que hay que decir que también está un niño que la pretemporada lo ha hecho muy bien. Pero de Abde lo que me gustaría destacar es la capacidad que tiene para regatear en velocidad. Es muy difícil lo que hace de regatear y no perder nada de velocidad. El recorte que hace, muchos jugadores se tienen que parar, pierdes velocidad en ese momento, en el momento que haces el recorte, pero Abde no. Abde tiene muchísima velocidad y luego lo más importante en un 9, que tiene gol. Es un salto bastante grande pasar del fútbol juvenil a jugar en Primera Real Federación, pero creo que Abde, Niño, Salim, Boñar, que el pase de Boñar en el gol de Abde es una auténtica maravilla. Viene una generación muy buena, lo llevamos diciendo tiempo. El Atleti, todo lo mal que lo hizo con la cantera años atrás, lleva años haciéndolo muy bien. Los últimos años se ha potenciado mucho la cantera y está dando sus frutos. Ahora, aparte de que siempre han salido jugadores como puede ser Coque, Saúl, Lucas, Tomás, ves que viene una generación muy buena con los que están cedidos, los que están en el B, y también no hay que irse más lejos. Mirar en la primera plantilla y ver a un Barrios que está creciendo a pasos agigantados, el cual tiene la confianza plena de Simeone y que tiene una pinta maravillosa. Si no me equivoco, tenéis disponible el resumen del partido en las redes sociales del Atleti. Creo que lo subieron a su web, a YouTube, así que ahí tenéis también ese resumen. Estaremos también aquí en The Padres e Hijos muy atentos a lo que sea esta temporada en Primera Federación del Atlético de Madrid B. Un Atleti B que se va a reforzar, parece, según indica Carlos Fernández en Marca, con Mario Maroto, que es el centrocampista del Valladolid. Parece que estaría muy cerca del Atlético de Madrid B. Llegaría cedido, y es verdad que también se sondeó la posibilidad de la llegada de Diego Méndez, centrocampista del Rayo Vallecano, pero aunque no está descartada, se antoja bastante complicada, ya que el Rayo quiere esperar hasta el final del mercado. Así que podría ser un refuerzo importante en el centro del campo, el de Mario Maroto, para el Atlético de Madrid B. Vamos con también el femenino, porque ha jugado en este tramo en el que no hemos subido aquí mercado de fichajes, ha jugado dos partidos, el femenino. El primero, la final de la Women's Cup aquí en Madrid, en Alcalá de Henares, que ganó al Milan en la final 1-0 con gol de Alexis Santos. Por cierto, estuvo también Jenny Hermoso en la grada, se hizo también un homenaje a la jugadora de la selección española, exjugadora también del Atlético de Madrid, aunque también en el día de ayer jugó ante el Milan y perdió en este caso, mismo rival, pero en este caso resultado distinto. Atlético de Madrid femenino 0, Milan 2, fue en este caso en la semifinal de la Women's Friends Cup, así que el Atleti se enfrentará al Liverpool en el partido por el tercer y cuarto puesto el jueves, este mismo jueves 31 de agosto a las 6 en el Stade Michel Bendichou de Francia. Esa es la actualidad del Atlético de Madrid femenino, que por cierto también ha anunciado que va a dejar de ser miembro del Comité Nacional del Fútbol Femenino. Lola Romero, que aquí vemos en la imagen junto a Jenny Hermoso, es su representante y ha comunicado ya la renuncia a la Real Federación. Es verdad que el Atleti se le achacaba mucho que no había hecho ningún comunicado en contra de los actos de Luis Rubiales, pero en el fútbol femenino ya ha dejado de ser miembro del Comité Nacional y eso también cuenta como una buena posición del Atlético de Madrid. Así es, la única declaración que hubo de algún dirigente del Atlético de Madrid fueron esas palabras de Cerezo, bastante informales, creo que fueron al chiringuito, pero no hubo ningún comunicado. Hay que recordar
Tiene hermoso juego para el Atlético de Madrid, pero por parte del femenino ya ha habido movimiento y deja de ser miembro de ese comité nacional. Y ahora vamos a ir con algo que hablamos hace poquito en el canal y gracias a Rumore, a Juanchito, podemos ver cómo va a ser la camiseta, la tercera equipación. El otro día se filtró por parte de Footy Headlines cómo era una camiseta de entrenamiento. Nos podíamos hacer una idea de cuál era el color, pero con estas fotos que subía a su Twitter salimos más de dudas. Sí, color verde suavito, ¿no? Con unas pintitas en el escudo también, en el logo del Atlético de Madrid. Así que, según Rumore ATM, que es quien ha filtrado también estas imágenes, la equipación saldría el 4 de septiembre. Así que yo tengo bastante ganas de verla. Puede ser una equipación bonita. También la tercera hay que decir que los colores no suelen ser los tradicionales. Siempre se intenta jugar mucho con modernidades y cambiar un poco las cosas en las terceras equipaciones. Así que puede estar bonita la camiseta. Sí, lo de las pintitas es algo que va a estar en todas las terceras equipaciones por parte de Nike, en los equipos que juegan Champions. Ya sabemos que las terceras equipaciones suelen ser parecidas, con colores muy vistosos, y si nos fijamos en la del Barcelona también, por ejemplo, podemos ver esas pintitas en el escudo, un verde bastante llamativo. Yo no soy muy fan de este tipo de camisetas, pero entiendo que haya gente que le guste. Luego el tema de que el escudo no tenga los colores originales tampoco me llama, pero como antes decíamos que el 11 de JueScore era totalmente objetivo, el tema de las camisetas queda algo, vamos, es algo totalmente subjetivo y que ya queda a gusto de consumidor. Veremos a ver cómo queda la camiseta completa cuando se anuncie. Y cerramos este episodio del mercado de fichajes con otro exfutbolista del Atleti, Trippier. Ya sabéis que nos gusta aquí recordar a algunos exjugadores, porque en este caso Trippier ha hablado en Prime Video y ha hablado un poco sobre su salida del Atlético de Madrid, también explicada por su esposa, por Charlotte Trippier, que decía, leo textualmente: cuando nos mudamos por primera vez a Madrid me sentí muy sola. Aproximadamente 4 meses después le dije a Kieran: no sé si puedo quedarme aquí, me siento muy deprimida, no tengo familia ni amigos, quizás tenga que regresar a Inglaterra porque no soy feliz aquí. Y Trippier también en ese documental, en esas declaraciones para Prime Video, decía: dejar el Atlético de Madrid fue una decisión difícil, estaba jugando la Liga de Campeones en uno de los clubes más importantes de Europa y el club me ofreció un nuevo contrato, pero la familia es más importante que el fútbol para mí, la familia es lo primero. Así que también explica un poco esa salida del Atleti con informaciones que ya se comentaron en su día. Cuando salió rumbo al Newcastle se decía siempre que era tema privado, tema de familia, y es por eso que Trippier salió en el mercado de invierno del Atlético de Madrid. Eso fue claro por parte de Trippier, que era algo que era, vamos, era un problema familiar y algo entendible. Podría volver a su país, podía volver a Inglaterra, y con ello también un proyecto deportivo que, aparte del interés familiar, es un proyecto bastante interesante el del Newcastle. Nada que achacar a Trippier, es un futbolista que a mí me encantaba y me encanta. Intento ver siempre al Newcastle y Trippier es uno de esos motivos, así que me alegro que le vaya muy bien a Kieran Trippier, un futbolista que creo que caló bastante en la afición porque rindió a un nivel espectacular, y luego solo hay que ver cómo mejoró a Llorente y todo lo que dio al Atlético de Madrid. Esa dupla Llorente y Trippier el año de la Liga fue una maravilla cómo combinaban entre los dos. Pues con el inglés, con Trippier, cerramos este episodio del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio número 35, donde hemos comentado un poco la información en cuanto a fichajes. Como os hemos comentado antes, está todo bastante lioso con este final de mercado. A ver qué pasa con Joao, qué pasa con el pivote. Parece, según Mateo, que lo de Højbjerg se complica y puede que no llegue nadie para esa posición. Depende también de las salidas de Llorente y de Saúl. Veremos a ver a Amrabat, qué pasa con Carrasco, con Riquelme. Son pocos días los que quedan, pero muchas cosas por cerrar en el Atlético de Madrid. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, un poco jaleo todo porque encima hay un montón de contradicciones, cada uno dice una cosa, pero veremos quién tiene la razón en estas últimas horas del mercado. Quedan 3 días y medio para que finalice y ojalá llegue al pivote, pero sobre todo que no haya salida de jugadores importantes, que en el Atlético de Madrid, por desgracia, siempre estamos temblando hasta el último momento, y solo hay que preguntar a Simeone, que yo lo he dejado claro. Mientras no me toquen ya la plantilla, ya luego el tema llegadas, obviamente quiero un 5, pero que no le toquen jugadores importantes, así que nada, nos vemos mañana y os dejamos ahora con Atlético Stats, que vemos que están por aquí, así que disfrutad de su contenido y nada, mil gracias a los que os habéis pasado por el chat y a los que nos escucháis en diferido. Saludarles de nuestra parte, muchas gracias a todos por estar aquí un día más, y para la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 35 del mercado de fichajes, qué opináis, qué creéis que va a pasar con Joao Félix, con el pivote, con Højbjerg, con Amrabat, con Saúl, con Carrasco, con Llorente, con Carrasco, etcétera, etcétera. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.